Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas entonces a este taller de apoderados, apoderadas por el apruebo de la Convención Constitucional. Esta es una actividad que está organizada en conjunto con una parte del comando que Chile Decida y una parte del comando eh, Apruebo Chile Digno. ¿Ya? El objetivo de este taller entonces es mostrarles a ustedes cuáles son las funciones, cuáles son principalmente eso, las funciones y la defensa del voto que pueden llevar a cabo los apoderados y apoderadas de mesa. ¿Ya? Tal como está estructurada esta diapositiva, también se puede dar una pequeña discusión. Creo que el diagnóstico que hacíamos previamente respecto del debate político, creo que es importante mencionarlo también y darlo en este tipo de actividades en donde asumimos, digamos, una capacitación en una parte importante que tiene que ver con la fiscalización democrática de un proceso, en este caso, eleccionario tan importante como es el plebiscito. ¿Ya? Así que ahí hay una pequeña discusión que le podemos dar una pequeña vueltecita. ¿Ya? Así que eso, pues. Los objetivos de este taller, entonces, como ustedes pueden ver en la diapositiva, es comprender la relevancia histórica del plebiscito y del proceso constituyente, eh, comprometiéndose a participar activamente como apoderades, ahí está el lenguaje inclusivo, ¿ya? Identificar el rol de un apoderado de mesa, sus derechos y atribuciones, las tareas específicas y los protocolos que se deben seguir el día del plebiscito. Hay que entender que hay un contexto nuevo, que esta es la primera elección que vamos a dar en un contexto de pandemia, de crisis sanitaria, por lo cual el CERVEL fue autorizado a emitir unos nuevos protocolos que, bueno, yo se los voy a mencionar ahí, que hay que ponerle atención. ¿Ya? Vamos a ejercitar entonces las tareas claves del rol de apoderado, apoderade, para familiarizarse con ella y despejar cualquier duda. ¿Ya? Al final del taller hay un voto ahí del día del apruebo, donde vamos a poder jugar y ver distintas posibilidades para poder discutir aquí en términos colectivos qué es lo que nos parece, puesto de que efectivamente va a ser la situación que se va a dar en el día de la defensa de votos, para que hay un debate con distintos puntos de vista, puesto de que la ley, tal como está planteada en el aspecto de la calificación de votos, es bastante amplia, ¿no? e interpretable. Así que vamos ahí a hacer unos ejercicios y con eso vamos a dar una pequeña discusión y cerrar entonces el taller, ¿no? Este taller lo quiero hacer, digamos, de manera un poco más interactiva que en el caso anterior, que en el taller que dimos la semana pasada. Yo creo que es importante darle una vueltecita a lo siguiente, ¿no? ¿Qué relación tienen para la audiencia estos hitos históricos? ¿No? Y si se tienen que ver estos hitos con la motivación para ser apoderado el 25 de octubre. Hay 2 octubres que en términos históricos, ¿cierto? Marcan ritmos históricos en Chile, ¿no? Aquí hay, por suerte, una visión ya un poco más retrospectiva y más crítica respecto del proceso del plebiscito del no, y aquí estamos construyendo entonces este nuevo pacto social que, bueno, está dando como un primer hito en la elección de este 25 de octubre. No sé si alguien desea opinar algo muy cortito, sí, para como motivar la discusión en la que estamos. Es importante entender, y aquí voy a bajar mi punto de vista, de que si efectivamente esta versión, esta responsabilidad de ir a fiscalizar este proceso democrático que se va a dar el 25 de octubre, eso no es un proceso político y está anclado entonces en este contexto que vincula, ¿no?, estos 2 octubres. No sé si alguien quiere plantear alguna pequeña reflexión. Si no, seguimos nomás. Bien, seguimos. Lo podemos Que dejar al final. acá tengo como una opinión tal vez Camila. que sea como un nexo entre ambas. Yo no estuve en el del 88, no existía. Pero sí, en el 2019 siento que hay como una misma línea, por lo menos por cómo me han contado, el del 88 estuvo muy rodeado de lo que era el miedo. El miedo a que, bueno, de que el voto fuera transparente, como decía mi abuela, y que te podían como prácticamente fichar. Y por otro lado, como que el 18 en octubre se rompió esa idea, el 18 de octubre se rompe esa idea del miedo.
como que, claro, esta generación, las que iniciaron esto no eran la generación que había vivido con miedo, y venían ya como con otra idea, pero después igual se sumó parte de la generación que estaba en el 88, que claro, estaba mucho más inmersa en lo que era el miedo. Claro. Entonces hay como una pérdida del miedo, bueno, en octubre del 88 igual, ¿cómo se llama? Hubo una pérdida del miedo para poder decir no al dictador, Sí. y después el 2019 se vuelve a perder el miedo a aceptar todo el resto de dictadura que quedaba aún en pie. Entonces fueron como tal vez los dos grandes hitos que votaron uno votó la dictadura como de facto, y el otro lado estaba empezando a destruir como ciertos pilares de la dictadura que todavía quedan. Así es. Oye, a propósito de lo que plantea Camila, es increíble que, por ejemplo, una de las cuestiones que tienen en común, por ejemplo, es el atropello a los derechos humanos, el atropello sistemático a los derechos humanos al cual estamos asistiendo. Llevamos ya no sé cuántos meses en un estado de restricciones de derechos fundamentales, así que, por ejemplo, también atropellos a la dignidad de las personas, así que ahí también hay una cuestión interesante que poner en perspectiva. Bien, entonces, seguimos. Entonces, este es el afiche oficial del plebiscito nacional del 2020. Esta es la cartilla, digamos, este es un resumen, la diapositiva que vamos a presentar es un resumen de la cartilla del plebiscito, donde está, bueno, las tareas que se habían indicado. En los contenidos es todo lo que debemos saber. Este es un pequeño resumen que yo hice de una cartilla más grande. Me la pueden solicitar la cartilla más grande que tiene más detalle, ¿no? Este es un resumen ejecutivo para poder avanzar rápidamente en las tareas y funciones de un apoderado, apoderada de mesa, ¿no? Entonces, ¿quiénes participan en este proceso eleccionario o en este proceso electoral? Participan los electores, son los ciudadanos que tienen derecho a sufragio, y los extranjeros que figuren en el padrón electoral. Los vocales de mesa, que son los encargados de desarrollar el proceso, recibiendo los votos y posteriormente contándolos. El delegado de la Junta Electoral, que es la máxima autoridad electoral ahí en el recinto, no es la fuerza de orden público la máxima autoridad, son los delegados de la Junta Electoral. Los facilitadores electorales, las fuerzas encargadas del orden público, apoderados y apoderadas, apoderados generales y las personas que dispongan el servicio electoral para facilitar el proceso, ¿ya? Las funciones de los encargados del orden público, por supuesto que son simplemente cuidar el acceso libre e impedir cualquier obstáculo para el desarrollo del proceso, velar por el orden y el respeto a las reglas que rigen todo el procedimiento y que están estipuladas en la ley 18.700, que es una ley orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios, que se llama. Es una ley muy larga en la cual parte de ella está, por ejemplo, la calificación del voto en su artículo 71 y 77. ¿Ya? Ahí vamos a llegar a ese punto. La función es importante. Ser apoderado es una labor netamente política, ¿vale? Es una labor política ser apoderado o apoderada de mesa, ¿ya? Es una labor ahí donde lo que se hace es fiscalizar efectivamente que el proceso se esté dando dentro de lo que se estipula, un proceso transparente, centrado en el respeto. ¿Quiénes pueden ser apoderados y apoderadas de mesa? Bueno, son todas aquellas personas que tengan la calidad de ciudadano, ¿no? Eh, y esto significa que, según el artículo 13 de la Constitución, es que a la fecha de la votación tener 18 años cumplido de edad y no haber sido condenado por una pena aflictiva, es decir, superiores a 3 años y un día. Las restricciones especiales, como yo les mencionaba en la introducción, el CERVEL está facultado por ley para establecer un protocolo, ¿no? Este protocolo lo vamos a mirar aquí, fueron 10 puntos adicionales que se agregaron a los procesos eleccionarios. Dentro de estos protocolos se aconseja que no sean apoderados aquellas personas pertenecientes a los grupos de riesgo del COVID-19, ¿no? Esto es personas mayores de 60 años, personas con algún tipo de discapacidad y quienes tengan enfermedades de base que sea un riesgo estar durante todo un día en presencia de tantas personas. ¿Quiénes pueden representar ¿A quiénes pueden representar las y los apoderados? Esta es una cuestión interesante, ¿ya?
los apoderados y apoderadas pueden representar exclusivamente a parlamentarios independientes, organizaciones de la sociedad civil inscritas en el CERVEL, a los comandos que han sido articulados a propósito del, del plebiscito y a partidos políticos. Los apoderados de mesa, ¿no?, que es la función que vamos a discutir principalmente en esta charlita, requieren de un poder simple otorgado por el apoderado general, que es a la postre el jefe de local, ¿no? Los apoderados generales tienen una carpeta de materiales donde uno de esos materiales es una gran cantidad de poderes simples que autorizan, digamos, a una persona a actuar como apoderado o apoderada de mesa, ¿no? Los apoderados generales, sin embargo, requieren un poder notarial de sus mandantes, en este caso los que están acá, cualquiera de estos que están acá, ¿no? Usualmente en las elecciones los apoderados generales se articulan en términos de los comandos, es ahí donde se produce la organización, pero sin embargo pueden también venir dados por las otras figuras que aparecen ahí. Bien, aquí entonces vamos a discutir sobre qué cosas pueden hacer y qué no pueden hacer los apoderados y apoderadas de mesa, ¿no? Según las normas que rigen este proceso, los apoderados tienen derecho a lo siguiente. Primero, a observar el procedimiento completo, a formular objeciones y que esas objeciones quedan registradas en acta, ¿no? El registro en acta no puede ser denegado por ningún motivo. Esa es la figura, por eso en cada mesa de votaciones, lo que va a haber son vocales de mesa, ¿cierto? Que son 5 o 3 el mínimo, donde hay diferentes funciones. Pues hay un presidente, hay un secretario y hay un comisario que es el que está encargado, por ejemplo, de los materiales. El secretario es el que está obligado, por las funciones que le competen, a llevar el registro en el acta del proceso eleccionario el día de la votación. Las objeciones que realicen los apoderados y apoderadas no pueden ser denegadas por ningún motivo, ¿no? Es importante eso, puesto de que el proceso electoral sigue su curso más allá del día del día de la votación, en el sentido de que hay un tribunal calificador de elecciones que se junta a revisar y a cerrar el proceso en sí. Son dos etapas siguientes las que siguen a esto. ¿Qué pueden hacer los apoderados? Este es un derecho. Los apoderados siempre pueden verificar la identidad de los electores. Pueden examinar si la identidad del elector corresponde con la registrada en el padrón. Si la identidad del elector no corresponde al registro, el apoderado puede exigir que no se admita ese voto, ¿no? De hecho, también en cada local hay un perito del registro civil que permite identificar la identidad de una persona si es que algún apoderado lo estima conveniente. Se puede verificar si el documento utilizado para votar es realmente aquellos con los cuales se permite ejercer el derecho a voto. Aquí hay tres cuestiones interesantes. Uno, el carnet de identidad es un documento que permite validar, digamos, la identidad. El pasaporte y aquí el carnet de identidad para extranjeros. Una cosa interesante es que, dada la pandemia, ¿cierto? Se va a permitir votar con carnet que tengan fecha de caducidad hasta un año antes del día de la elección, ¿no? Eso es importante tenerlo presente, es decir, puede llegar gente que, por ejemplo, su carnet haya vencido este año, por ejemplo, y puede votar efectivamente, situación que no ocurre en un contexto normal. Derecho a presenciar el conteo de votos. Este acto debe hacerse en el mismo lugar donde funcionó la mesa. Esto, bajo ninguna perspectiva, puede el escrutinio realizarse en un lugar que no sea donde funcionó la mesa. Se presume fraudulencia cuando eso ocurre, ¿no? Derecho a reclamar la calificación que haga la mesa. La mesa es quien califica el voto, ¿no? Los apoderados solo pueden debatir en torno a su calidad y manifestar sus objeciones en el acta, pero la calificación final la hace la mesa por mayoría simple. Derecho a exigir que se certifique copia del resultado, ¿no? Esto usualmente los apoderados de mesa tienen una hojita donde se va a recopiar los resultados obtenidos, los cuales deben, por ley, ¿cierto?, ser firmados por el presidente y el secretario. No pueden oponerse a esa firma.
Ese documento es muy importante, puesto de que permite también hacer la defensa de los votos en el proceso siguiente, cuando se junta el Tribunal Calificador Electoral. Firmar las actas de escrutinio y dejar registradas en las actas todas las observaciones, hechos y objeciones realizadas. Si un apoderado o apoderada no está de acuerdo en lo que se está registrando, puede no firmar, ¿no? Y comunicar dicha situación al apoderado general. Derecho a solicitar al presidente de mesa que haga conducir a la fuerza encargada del orden público, al lector y quienes lo acompañen a la mesa o a la cámara secreta, salvo que se trate de voto asistido, ¿no? Bien, un apoderado no puede jamás ser expulsado ni de la mesa ni del local de votación bajo ningún pretexto. Asimismo, no se puede impedir el acceso de ningún apoderado al local ni a la mesa. Por eso es importante andar con una identificación y con el poder notarial o el poder simple entregado por el apoderado general que permita esta actividad. Tendrá derecho a solicitar todo aquello que conduzca al buen desempeño del proceso y de sus funciones. Esto muy cortito, los apoderados generales son, bueno, quienes coordinan, ¿cierto? Representan en términos generales los intereses de la opción apruebo en el local completo de votación y luego en el colegio escrutador en caso de ser necesario, ¿ya? Una labor central, ¿cierto? Una de las labores centrales es esta, es coordinar la labor de los apoderados de mesa en el local de votación. Aquí usualmente se sugiere de que puedan reunirse el día anterior, si es que está la organización, digamos, eh, para aquello, sino el mismo día temprano nomás para poder, ¿cómo se llama? Poder entregarle los materiales. Recoger y transmitir la información relativa a los resultados, de los resultados electorales, perdón, del local al comando. Esta es una cuestión muy importante. Antes era más crucial esto. Ahora, bueno, con la tecnología ya no es tan necesario, pero antes habían estafeta y todo y tenían que llevarlo al local de conteo. Bueno, los apoderados generales tienen una lista de materiales. Esta es la credencial de apoderado general, credencial de apoderado ante la oficina electoral, la carpeta del apruebo, poder notarial otorgado por el encargado electoral del comando, lápiz, teléfono cargador, ¿cierto? Material para sus apoderados, apoderadas. La constitución de las mesas. Dentro del cambio de protocolos, del cambio de protocolo para este plebiscito en contexto de pandemia, las mesas estarán abiertas por 12 horas en este caso, ¿no? El proceso inicia a las 7:30 con la reunión de los vocales, a las 8 de la mañana se dará la apertura de las mesas. Las mesas deben estar constituidas a las 10 de la mañana y nunca después de las 12, ¿no? Esta responsabilidad es del delegado electoral que puede él forzar a que las personas que, si es que hay una mesa que no ha abierto, poner ahí, ¿cómo se llama? Vocales de mesa. Esta es una cuestión importante, puesto de que una de las estrategias, la que está mostrándose acá en negrita, es que si, por ejemplo, hay una mesa que tenga problemas de apertura, una estrategia muy buena es que nuestros apoderados, ¿cierto?, se ofrezcan como voluntarios, ¿no? O voluntarias. Ahí está importante eso, voluntarios. Y una vez que han sido nombrados vocales de mesa, de cualquier mesa que se hayan planteado, independiente del local de votación, por si acaso, ¿ah? A veces a uno le toca ir a votar a otro lado y le toca ser apoderado de mesa en otro lugar. Entonces, está la posibilidad entonces incluso de ofrecerse como voluntario. Esto es importante en ese lugar e intentar ser elegido el presidente de la mesa, ¿no? Esa es la mejor posición para la defensa de votos. Bien, entonces pueden integrarse los vocales, bueno, eso ya no pueden ser vocales, esto es importante tener presente, esta es una de las funciones de fiscalización también que tienen los apoderados y apoderadas, no pueden ser vocales extranjeros, personas que no sepan leer y escribir, no videntes, quienes tengan causales de excusabilidad y personas de 60 años o más por motivo de la pandemia. Esta también es parte del protocolo, tiene que haber permanente distanciamiento físico, ¿cierto? La distancia debe ser de al menos 2 metros, ¿sí? La misma distancia que tiene que haber entre la mesa y la cámara secreta. Las urnas deben estar separadas en al menos 1 metro entre sí. Una cuestión importante es que dentro del protocolo también de los vocales de mesa hay uno que tiene que estar encargado, uno de los vocales va a estar encargado de
de revisar el protocolo sanitario durante todo el proceso eleccionario. Hay un encargado de eso. ¿Ya? Las cámaras secretas, el número de cámaras secretas, deben instalarse 2 cámaras por mesa. Las características, también este es un cambio en el protocolo, no tienen que tener cortinas o puertas para evitar el contacto físico. Esta es una labor importante y crucial también de los apoderados y apoderadas, es la permanente fiscalización de que no haya propaganda electoral al interior de las cámaras secretas. Bien, dentro del protocolo también está el portar el lápiz pasta azul. Sin embargo, hay 8 en caso de que algún elector o electora no lo lleve. Entonces, la constitución de las mesas, al inicio del día, el apoderado debe acreditarse como tal ante la mesa que sean asignadas y presentarse ante los vocales. Esta es una cuestión muy importante. Se muestra el papel y, y, y bueno, se presenta ahí. Lo importante es esto hacerlo temprano. ¿Ah? Si no puede quedarse durante el día, es recomendable asistir en la mañana, acreditarse y volver cuando se pueda estar permanentemente. Una cuestión que también tienen que fiscalizar permanentemente los apoderados y apoderadas es la prohibición de propaganda. Hay que ser muy, muy estricto en eso y hay que tener cuidado también, porque en los elementos sanitarios ni en la vestimenta puede haber ningún tipo de propaganda. Aquí está lo que yo les mencionaba anteriormente. En cada mesa debe designar un vocal responsable de verificar el cumplimiento de las medidas y protocolos sanitarios. Vocales y electores apoderados deben portar mascarillas y utilizar alcohol gel con frecuencia. Eso también va a ser parte de la fiscalización de ese vocal que está ahí. Debe mantenerse siempre un distanciamiento físico de al menos 1 metro. En la medida que los espacios lo permitan, bueno, deben considerarse filas de acceso preferencial para adultos mayores, personas con necesidades especiales, mujeres embarazadas, las que deberán tener 2 metros de distancia con la fila de acceso general. Los electores deben, eso también es parte del protocolo, usualmente uno iba a votar con personas que le acompañaban en este acto republicano, pero esta vez queda digamos, prohibido. No puede concurrirse a votar, es decir, no hay ingreso al local con acompañamiento. Bueno, la fuerza de orden resguardan el ingreso. En ningún caso procede la expulsión del local de apoderados de mesa. Eso ya lo mencionamos. Hay un aforo también máximo que es dentro del protocolo y se calcula con esta regla que está aquí. Si en el local hay 34 mesas, el aforo máximo, entonces este número se multiplica por 10, que es la cantidad de personas máximas que puede estar al interior en torno a la mesa, lo cual da una capacidad total del local de 340 personas. Dentro del cálculo de este aforo, no se debe considerar a las personas que participan del proceso electoral como facilitadores, entre comillas. ¿No? Eso es vocales, apoderados, personal de fuerza de orden, personal de servicio electoral. El número máximo de apoderados por mesa, esto está estipulado en la ley también, pueden ser hasta 4 apoderados, 1 por opción, ¿vale? Hay que recordar que en esta elección es doble, hay el plebiscito en donde se vota si accedemos a escribir una nueva constitución, y la segunda elección es el mecanismo por la cual esta tiene que construirse. ¿Ah? Entonces, puede darse esta situación, es poco probable, sí, pero puede darse. ¿No? O sea, aquí hay que tener mucho cuidado, puesto de que la derecha va dividida en este proceso. ¿No? Hay, por ejemplo, fuerzas de la derecha como RN, ¿cierto? Que una parte de ellas van por el apruebo, pero probablemente también vayan por la convención mixta. ¿No? Bueno, ahí yo no sé su estrategia, pero puede ser eso. Así que hay que tener mucho ojo en que un apoderado de derecha diga, bueno, yo me quedo en esta mesa, tú ándate a la otra, porque yo voy por el apruebo. Sí, pero igual hay otra elección más. ¿No? Así que ahí hay que tener presente esa situación. Hay horarios exclusivos y preferentes para la votación. Desde las 14 a las 17 horas, electores adultos mayores de 60 años tendrán un horario exclusivo. Fuera de este horario, ellos tendrán un trato preferente.
Sin embargo, podrán votar en este rango horario siempre que no haya mayores de 60 años esperando para hacerlo, ¿no? Esto, tal como yo lo entiendo, está un poco, hay una suerte de contradicción aquí. No sé ahí lo podríamos discutir qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Yo entiendo de que, por ejemplo, si al interior del local, esto es lo que yo entiendo, dado que este horario es exclusivo, si al interior del local hay mayores de 60 años, entonces no podrían ingresar a otras personas que estén fuera de ese rango etario, digamos. Pero eso está, ahí está la norma, está copiada textual, le podríamos dar una vueltecita de cómo la interpretamos. Mujeres embarazadas, personas que tengan algún tipo de discapacidad y electores que requieran ser asistidos en el ejercicio de su sufragio tendrán trato preferente para votar durante todo el proceso de votación. Bueno, esto ya lo mencionamos, ¿no? Aquí vamos a reforzar esa idea. Se aceptarán también aquellos documentos que hayan vencido dentro de los 12 meses anteriores a la elección o plebiscito, para el solo efecto de identificar al elector. Ya. Al recibir un elector, aquí esto es parte del protocolo sanitario también, se debe velar por la poca interacción entre los implementos, ¿no? Al recibir un elector, los vocales de mesa receptora de sufragio no deberán tocar la cédula de identidad del elector, ¿no? Si fuera necesario, se deberá desinfectar la cédula, ¿no? La cédula debe ser colocada, digamos, a vista de la mesa y el elector debe retroceder 1 metro. No sé honestamente si esto se va a cumplir, pero es la norma que está, ¿no? El elector deja la cédula, el presidente de la mesa no la toca, ¿sí? ¿Ya? Y se tiene que retroceder 1 metro. Bueno, no sé si eso va a darse honestamente. El elector que no aparece en el padrón no puede votar, ¿ya? Esta es una cuestión importante. Esto es parte de la fiscalización de los apoderados y apoderadas. Si no aparece en el padrón, una persona no puede votar, ¿ya? Esto deberá dejarse constancia si es que los vocales lo autorizan, y es importante recordarles y advertirles que la acción está penada por la ley, de 61 a 540 días de reclusión, ¿ya? Cuando se tenga que acreditar la identidad, el elector deberá mostrar su rostro quitándose la mascarilla por no más de 3 segundos a una distancia mínima de 2 metros. Luego, el presidente o el secretario procederá a entregarles las cédulas de votación para el plebiscito. La cédula de identidad quedará a la vista del miembro de mesa correspondiente. Verificar que el votante firme en el libro o estampe su huella dactilar. Si no pudiera firmar, se entregan los votos. Son 2 cédulas, ¿no? Indicando claramente, estas vienen predobladas usualmente, ¿no? El procedimiento para doblarla, eso lo vamos a discutir, es importante también, es de izquierda a derecha, ¿no? Y después de abajo, perdón, de abajo hacia arriba. Voy a poner la flechita para arriba mejor para que quede más claro, ¿sí? Eso es importante. Si un voto viene doblado no mediante esta instrucción, puede ser objetado, ¿no? Ahí vamos a discutir eso, pero es importante recordar que esa es la forma de el correcto doblaje que está estipulado en la ley. La entrega de votos se deberá realizar dejándolo sobre la mesa, evitando mantener en todo momento el contacto físico con el elector. Misma situación al firmar el padrón por parte del elector. Emitidos los votos, el lector deberá mostrarlos doblados y sellados correctamente para que el presidente de la mesa revise que los números de serie, ¿cierto?, son coincidentes con los de las cédulas entregadas. Esto a veces da para confusión porque la gente cree que se va a identificar el voto. Cuando se le entregan las cédulas van con un número de serie, un talón que se llama, ¿no? Pero esto después se desprende, por si acaso, para tenerlo muy presente, ¿sí? Ese talón se desprende y después, bueno, se tiene que echar un sobre dispuesto para esos efectos. En este caso, es el elector, dadas las medidas sanitarias, quien deberá desprender las colillas, depositándolas en el sobre que ya mencioné. Una vez finalizado esto, el desprendimiento,
Y luego de depositar los votos en las urnas, el elector podrá retirar su documento de identidad. El ingreso a la cámara secreta: el elector debe llegar a la mesa e ingresar a la cámara secreta sin que nadie lo acompañe. Si desobedece a la advertencia del presidente, se admitirá su sufragio, pero el presidente hará que tanto el elector como su acompañante sean conducidos ante la fuerza de orden público. ¿Ya? Importante eso ahí. Esto también, labor central de los apoderados y apoderadas, ¿cierto? La ley castiga al votante que en el acto de sufragar sea sorprendido empleando cualquier procedimiento o medio para dejar constancia de la preferencia que pueda señalar o haya señalado en la cédula. ¿Ya? Emitidos los votos, el elector deberá mostrarlo doblado. Eso se repitió esa diapositiva, no sé por qué. Bien, inutilización de un voto. Esto es importante, ocurre a veces de que la gente destruye los votos, ¿no? Si se inutiliza una, solo está la posibilidad de entregarle una adicional, ¿no? Solo una adicional. Y hay unos porcentajes, bueno, igual eso es como técnico. Las cédulas que se entregan adicional no pueden exceder el 10% del total de las cédulas de la mesa, ¿no? Es decir, esto no puede permitirse en términos sistemáticos, es decir, que se destruye una cédula y se cambie. Una vez que se destruye la cédula, eso hay que poner mucha atención, que el presidente o el secretario, ¿cierto?, debe anotar en el dorso de la misma, ¿cierto?, la inutilización de esa cédula. Bien, a las 20 horas del día del plebiscito, esto se entiende que en el horario de 8 a 20, el presidente de la mesa declarará cerrada la votación a menos que, llegada a la hora de cierre, hubiere electores de la mesa esperando para sufragar en las filas al interior o al exterior del respectivo local. En ese caso, la mesa deberá recibir el sufragio de todos los electores antes de proceder al cierre. Defensa de los votos, esto aquí es donde ya vamos a la parte más interesante. Cerrada la votación, el secretario anotará en el padrón, en los espacios destinados, esto es importante, ¿no? A esto hay que rellenarlo, no votó, y ahí hay que poner mucha atención a que se complete, digamos, el padrón, la expresión no votó en los casos en que no haya firma. El escrutinio, bueno, se hace en el mismo lugar en que funciona la mesa, en presencia de los apoderados, candidatos y público presente. Aquí hay también hay un criterio, ¿no? Protocolo. Al cierre de la votación no se permitirá la presencia de más de 10 personas en la mesa, o sea, 10 por mesa, sin contar vocales, apoderados, ni tampoco quienes cumplan un rol o función electoral. Vocales y apoderados tendrán que mantener una distancia física de al menos 1 metro. Los medios de comunicación deben guardar una separación de al menos 2 metros con la mesa. El escudo facial es recomendado para los vocales, pero es obligatorio para el presidente de la mesa al momento de la lectura de los votos y del escrutinio. Se cuenta el número de electores que firmó y se coteja con el número de colillas, los talones que habíamos mencionado. Esto debe coincidir, ¿no? Por ejemplo, si el número de firmas no coincide con el número de talones y no coincide con el número de cédulas, ¿no? Hay que dejar constancia en el acta. Esta disparidad no obstruye que se cuente, digamos, que se haga el escrutinio en definitiva, pero hay que dejar constancia. Ya, este proceso es importante también: se abre la urna, se cuentan las cédulas y se firman en el dorso, ¿ya?, por el presidente y el secretario. Aquí hay que poner mucha atención porque recuerden ustedes de que está la figura del voto en blanco, ¿no? Entonces hay que ponerle mucha atención, aunque no, esto no. De ahí lo menciono eso, porque no en esta parte, porque aquí el voto está cerrado, ¿no? Ahí me confundí con mi presentación. Ya. Aquí están cerrados, sí. Si no calza el número de lo que mencioné, se deja constancia y se continúa con el proceso. Aquí sí es importante esto. El secretario va a abrir los votos y el presidente los leerá a viva voz. Durante el escrutinio, ¿no?, esta es una cuestión importante, los apoderados
de mesa deben tener los ojos puestos en los votos, ¿no? Usualmente lo que se ve es que los apoderados tratan de llevar sus propias cuentas, pero eso no es necesario, ¿no? Lo que es importante es constatar que se cante la opción efectivamente votada, que la calificación del voto sea la correcta y que efectivamente los votos sean puestos en el montón que corresponda, ¿ya? Que los votos, bueno, aquí esto es importante. ¿Por qué aparecen montones? Porque la calificación de votos, ¿sí?, es de 4 tipos, ¿no? Vamos a poner ahí, la calificación es de 4, hay 4 figuras para los votos, ¿no? Ya, y que los votos no sean alterados, marcados o cambiados del montón de la opción correspondiente. La atención debe estar permanentemente, ¿cierto?, en los votos, no en las anotaciones personales del conteo. Después de la lectura de los votos, el apoderado debe revisar la cuenta de los votos. Una vez completadas las actas, se deberá proceder a la desinfección de las manos. Bueno, eso ahí es para los vocales. Ya. Entonces, ya habíamos mencionado de que los votos se califican de 4 formas, ¿no? Vamos a ver cuáles son esas formas. El voto válido. Aquí es textual, este es el artículo 71, como les mencioné, de la ley 18.700, siempre es bueno echarle una revisadita, ¿ya? Un voto válido es el que tiene marcada, ¿sí?, aquí se usa la palabra marcada, una sola preferencia y se cuenta, es decir, se escruta a favor de la opción escogida. La marca consistirá en una sola raya vertical que cruza la línea horizontal impresa al costado izquierdo de la preferencia. Eso es cuando es votaciones personales, pero cuando es plebiscito, ¿cierto?, esta se encuentra arriba, ¿no? La ley lo menciona, en la parte superior, o sobre la leyenda de la cédula. Los votos marcados. ¿Cuáles son los votos marcados? Los votos marcados. ¿Está bien? ¿Se perdió la presentación o no? Perdió, compañero, la presentación. Sí, me estropeó aquí el Zoom. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí Ahí sí. estamos, dale. Gracias. Ya, este son los entretenidos, ¿no? El voto marcado, ¿da? El nombre correcto del voto es voto marcado. ¿Qué quiere decir esto? Que un voto marcado tiene la posibilidad de ser objetado, ¿da? ¿Objetado por quién? Ya sea por la mesa, quien lo califica, o ya sea que por el apoderado de una de las candidaturas que están presentes. ¿Ves? Son 4 candidaturas. Veamos la definición. Es aquel que se ha marcado claramente una preferencia, aunque no necesariamente en la forma correcta, es decir, aunque no necesariamente en la forma vertical, ¿no? Pero ahí justamente está la apertura de la interpretación, y en el que además tiene la preferencia, además de la preferencia, tiene leyendas, otras marcas o señas gráficas que se hayan producido en forma accidental o voluntaria, como también aquel voto emitido con una preferencia, pero sin los dobleces correctos, ¿no? A ver, vamos a repetir esto. Un voto marcado, ¿cierto?, puede ser calificado de esa manera cuando indique una preferencia, cuando tenga marcada una preferencia, aunque no necesariamente de la forma correcta, que es esa, ¿no? Y que al que además tiene leyendas, marcas, señas gráficas que se hayan producido de forma accidental. A veces hay personas que tienen problemas de escritura y rayan así, por ejemplo, ¿no? O voluntaria, como lo que está puesto aquí, como también aquel voto emitido con una preferencia, con una sola preferencia, correctamente, pero sin los dobleces correctos, es decir, que no haya sido doblado de izquierda a derecha, ¿cierto?, y de abajo hacia arriba, ¿sí? Aquí yo le puse una R para distinguir. Ya, esto es importante. Este es lo que más hay que poner atención. En general, que un voto sea marcado no es un problema, ¿no? Los apoderados siempre llegan con esa idea de que me objetaron el voto, entonces hay que dar la vida ahí. No, el voto marcado no es un problema, puesto de que si se dice que es un voto marcado, entonces este debe contarse válido a la favor de la preferencia, ¿ya? Pero debe quedar constancia en el acta de las marcas o las rayas o los accidentes para poder identificarlo después en el proceso siguiente, que es ante el tribunal calificador, donde hay abogados ahí que debaten acerca del voto, ¿no? Esto es importante. Por ejemplo, ¿qué es lo que no tiene que ocurrir?
que este voto, por ejemplo, que está ahí, sea declarado, no sé, nulo. A veces se dice, no, este está nulo porque está rayado. No, ese es un voto marcado, ¿no? No puede ser de ninguna manera calificado como nulo. Si está marcado, uno se queda tranquilo, puesto de que debe contarse a la favor que indica. Este voto marcado debe contarse a favor de la Convención Constitucional. No debemos, como apoderados, ¿cierto? No debemos, como apoderados y apoderadas, objetar los votos marcados por Asamblea Constituyente, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si un apoderado del rechazo ve este voto y dice objetado, no importa, no hay problema ahí, porque este voto igual va a ser constado a favor, va a ser contado a favor de la Convención Constitucional, ¿ya? No hay que desgastarse en debates ahí innecesarios. Voto nulo. La única manera de anular un voto es que se haya marcado más de una preferencia, contenga o no leyendas. Otras marcas, señas gráficas, ¿no? Se cuentan como votos nulos y no se deben sumar a ninguna opción. El voto en blanco, este es un voto interesante, es aquel en que no se ha marcado preferencia alguna, aun cuando contenga leyendas, otras marcas o señas gráficas. Se cuentan como votos en blanco y no se suman, ¿sí?, a ninguna opción. Estos votos son complicados, puesto de que estos pueden rayarse ahí en un momento de desatención. Por eso es importante para los apoderados y apoderadas no llevar cuentas personales, sino que estar permanentemente revisando qué es lo que ocurre con esto. Hay un montoncito especial para esto y hay que separar los ojitos, uno para ese montón y otro para la calificación de voto. Ya, esto, hay que prestar atención a cualquier marca que se intente realizar sobre ello. Ya, situaciones que pueden ocurrir. ¿Qué hacer si se declara nulo un voto marcado o si un voto marcado no se suma a los votos de las opciones? La única posibilidad que tiene un apoderado es exigir que se deje constancia de este hecho en acta. Recuerden que no se puede, ningún miembro de la mesa, prohibir el derecho, ¿cierto?, consagrado en la ley de votaciones populares y escrutinio, a dejar la observación en acta, ¿no? No son los apoderados los que califican los votos, es la mesa por mayoría simple, ¿no? La constancia es fundamental, puesto que esto habilita, ¿cierto?, al Tribunal Calificador de Elecciones para poder hacer la defensa del voto y recontarlo en la opción que corresponde, ¿no? No hay que desgastarse en estas peleas, ¿de acuerdo? Si la mesa se equivoca en calificar un voto simple, el derecho que tenemos como apoderados y apoderadas es dejar constancia. Después el Tribunal Electoral va a recuperar ese voto. Estos son los trámites posteriores. Después de los contados los votos, el secretario de la mesa entregará al delegado de la Junta Electoral 2 ejemplares de una minuta con el resultado de la mesa firmada por los vocales, ¿ya? Estas minutas puede el apoderado pedir una copia. En cada local de votación hay una máquina fotocopiadora en donde el delegado electoral le toma una copia al acta de escrutinio y se la entrega a los apoderados. Los apoderados pueden exigir, ¿cierto?, de que esta acta sea firmada por el presidente y el secretario y ellos no pueden negarse. No pueden negarse ante las anotaciones y el reconteo que lleven los apoderados y apoderadas. La tarea final de los apoderados es presenciar, aquí hay distintos sobres, ¿no? ¿Qué es lo que debe presenciarse? De que los votos escrutados y no objetados, es decir, los válidos, vayan al sobre de válidos, ¿de acuerdo? Los votos escrutados marcados y objetados van al sobre de los objetados. Los votos nulos y en blanco van a un mismo sobre. Los votos no utilizados, los votos no usados hay inutilizados más talones y sellos adhesivos no usados, el padrón de la mesa, ¿ya? Los sobres serán cerrados, sellados y firmados por todos los miembros de la mesa. El acta del escrutinio es lo más importante de la mesa y se escribirá en 3 ejemplares idénticos, ¿no? Ninguno de esos es para los apoderados. El acta de escrutinio señalará el número, la cantidad de firmas en el padrón. Bueno, se debe dejar uno de estos pegado en la mesa donde funcionó en la mesa. Se dejará constancia de la hora inicial y final del escrutinio, de cualquier incidente o reclamación concerniente a la votación que deseen hacer los vocales y o apoderados,
sin que pueda eludirse por ningún motivo la anotación. Esto es perentorio, digamos, ¿no? Dejar constancia en el acta de cualquier incidente fundamental para hacer la posterior reclamación. Solamente se firma si está de acuerdo con lo expresado en el acta. Esta situación debe informarse al apoderado general. Actas de conteo, bueno, sirve para que estas son entregadas, ¿cierto?, por los apoderados generales. Se deberá rellenar el acta también con el nombre del presidente. Deberás firmar cada acta y escribir claramente tu nombre y teléfono para contactarte en la mañana siguiente si es que en caso de dudas. El apoderado exigirá que cada una de las actas de conteo debe ser firmada por el presidente y el secretario de la mesa. El acta, esto es fundamental, estas dos partes aquí, el acta debe ser entregada personalmente al apoderado general del local, en el local de votación, antes de hacer abandono del mismo. No puedes irte sin entregarlo, ya que al día siguiente pueden necesitarse. Ya. Muy bien. No sé si hay alguna duda de lo... He hablado harto rato, me disculpan, ¿ya? Pero aquí vamos a jugar. No sé si tienen alguna duda inicial, algo, o podemos jugar aquí. Sí, mi duda es la siguiente: si voy a ser apoderado por apruebo y además se da la posibilidad de que sea también por convención constituyente, debo Sí. pedir solicitar dos permisos, ¿cierto? No, usualmente basta con uno solo. Va a bastar con uno, porque es por comando. Y esas dos elecciones están en el mismo comando. Ya, perfecto. ¿Sí? Eso es lo otro. El apoderado de mesa, o sea, el apoderado general se va a hacer cargo de los dos comandos, ¿cierto? Sí. Ya, Sí. perfecto. Sí. Gracias. Ya. Ya, aquí entonces vamos a jugar, ¿vale? Ya. ¿Qué opinan de este? Nulo. ¿Por qué va a ser No. nulo? No. Dijimos que nulo es cuando marca así, ¿no? Eso es nulo, ¿vale? Entonces, supongan ustedes de que aquí dice ahí, ¿cierto? Muera el apruebo, ¿sí? ¿Cómo lo calificarían ustedes? Ese voto. Marcado. Wow. Marcado, sí. Ese voto es marcado. ¿A favor de quién? De la prueba. Del apruebo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta o no? Este es un voto marcado que está a favor del apruebo, aunque aquí diga lo que quiera decir, ¿no? Esto no es interpretable, las leyendas no son interpretables a la hora de calificar el voto. Lo único interpretable es lo que indica la ley y son las marcas. Marca preferencia, y aquí hay una clara marca preferencia por el apruebo. ¿Sí? Ya, pongamos otro, por ejemplo. Esta es la parte entretenida aquí, ¿cierto? Cuando uno se pone a jugar con esto. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí y suponga que alguien así dice AC, ahí. Ese está bueno, está difícil ese. Nulo. Ese es un voto nulo, ¿sí? Ese es un voto nulo, ¿verdad? Así que nosotros lo identificamos como voto nulo y nos quedamos callados. ¿Por qué razón? Porque si lo cuentan como marcado a favor del apruebo, mutis, no hay que pelear eso, ¿sí? Nosotros no tenemos, ¿cierto?, que pelear esos votos, ¿ya? ¿Y por qué este es un voto nulo? Porque aquí tiene marcada más de una preferencia, ¿cierto? Cada línea que atraviese la horizontal aquí es para la ley una marca de preferencia. Y ahí no hay nada que hacer, ¿no? No hay nada que hacer. Por ejemplo, este. Voto válido. Voto marcado. Es una preferencia. Es que ahí está lo que va a ocurrir. Mire, puede ocurrir lo siguiente. Puede que el presidente de la mesa o la mesa lo califique como un voto válido, ¿no? Puede ser eso posible, ¿no? ¿Qué hacen ustedes ahí? Calladito, Estamos callados. ¿Cierto? Callado, ¿sí o no? Ya. Sí. Pero ahora vamos a lo técnico. Lo técnico, ¿qué cosa es? Este es un voto marcado, ¿cierto? Marcado. Porque señala una preferencia, marca una preferencia, pero no, aunque no sea de la forma indicada por la ley, pero marca una preferencia, ¿no? Ya, vamos a ponernos más difícil. Ya. Y ese.
Ese hay que decir que es nulo. Ese hay que decir que es blanco, po. Ah, sí, porque no está marcando. Claro que es blanco. Uno podría decir, oye, pero yo aquí no veo que esté marcando algo, po. Entonces ahí, bueno, al final de cuentas la decisión la tiene la mesa nomás, ¿da? La O sea, mesa. no hay mucho que hacer ahí. O sea, uno puede dar esa pelea si es que lo estima conveniente, ¿da? No sé, ¿qué otro más? ¿Qué otro le... Pero ahí, Alejandro, disculpa, sería, si la mesa, por ejemplo, dice ese un voto marcado y lo cuenta como a favor del rechazo, ahí se podría dejar algo en acta, digamos, si es que no Sí. pierde la pelea. Exacto, eso. Toda marca, la marca es importante dejarla en acta porque permite la identificación posterior del voto, ¿verdad? Si es que la mesa incurrió en una mala calificación, la marca lo va a permitir identificar. Aunque sea una tontera, círculo, voto, círculo, que encierra la horizontal sobre el rechazo, el apoderado de tanto indica que es blanco, ¿verdad? Eso. ¿Qué otro? Por ejemplo, esto es lo típico, ¿no? Eso, típico. Típico esa cuestión. No, está marcado. Ese, ¿es válido o no? Sí. No es válido. O sea, válido no es. Voto O sea, marcado, lo voto objetáis, marcado. pero marcado. O sea, lo Voto que pasa es marcado. que hay que poner atención a lo que va a ocurrir. Ya, entonces, supongamos la siguiente situación, ¿ya? La mesa estima de que este voto es blanco porque no marca preferencia. O sea, la interpretación la dieron ahí. Mire, yo como presidente de mesa digo que marcar preferencia es esto, ¿ya? Ese no está marcando preferencia alguna. Y uno tiene que decir, señor presidente, aquí hay marcada, ¿cierto?, una preferencia, aunque no como la ley estipula, así que este es un voto marcado. Si lo cuentan como válido, bueno, quedó válido, ya ahí no hay que pelearlo. Ahí los del rechazo podrían decir marcado, ¿sí? Ya, y ahí ustedes qué dicen. Si, por ejemplo, los del rechazo dicen ese voto está objetado, porque la palabra es fea, pues dicen objeto ese voto. No, está marcado, pero está marcando una preferencia clara por el apruebo. Eso es lo único que hay que preocuparse. Por ejemplo, si la gente del rechazo dice, ese es un voto objetado, lo objeto. Ok, no importa, da lo mismo, ¿de acuerdo? Da lo mismo, porque lo que los apoderados del apruebo lo que tienen que verificar es que este sea contado a favor del apruebo. ¿Sí? Da lo mismo, si es un voto marcado, se tiene que contar aquí a favor del apruebo. ¿Ya? Ahora, Alejandro, disculpa, de nuevo, si se pierde esa discusión, siempre hay que recurrir al último recurso, que es dejar en acta lo observado. Toda marca tiene que quedar en acta, toda marca. Por eso es importante, mire, por eso es importante dar un pequeño debate antes, ¿da? Es posible darlo, es posible establecer un criterio de que, por ejemplo, donde haya marcada una preferencia, aunque no sea, que se cuente como válido y ya, para no tener que anotar tanto en el acta, porque, por ejemplo, si aparece eso, o aparece, por ejemplo, eso, o aparece eso, que la gente también vota así, o la gente vota, por ejemplo, así, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso se puede poner de acuerdo antes para no tener que anotar tanto en el acta, ¿no? Por ejemplo, si ese lo cuentan como válido, ya está, eso es lo mejor. ¿Por qué razón? Porque ya está contado como válido, eso nadie lo va a discutir después. ¿Por qué? Porque este votito, tal cual está, se va a ir al sobre de los válidos, pues nadie lo va a molestar ahí. Si el sobre que se abre, los sobres que se discuten son los votos blancos, los votos nulos y los objetados. Los votos válidos quedan ahí cerraditos, supongo que para siempre. Yo, bueno, nunca he ido al otro proceso, pero me imagino que no lo abren. ¿Ya? No sé, me parece que ahí ya, no sé si quieren inventarse uno ustedes aquí, algo que me quieran decir. Una duda, nosotros igual peleamos, por ejemplo, para que no reconozcan si está al revés estos mismos signos en la opción rechazo, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, eso. Sí. Es que ahí lo que pasa es que ahí uno va a entrar, imagínense el escenario. El escenario que va a ocurrir es que hay una probabilidad mayor de que esto ocurra, ¿cierto? ¿Sí? A que esto ocurra. ¿No? Entonces, si uno va a decir, y nos pusimos de acuerdo que este es un voto válido, entonces no vamos a poder venir después a decir que este voto es blanco, porque si no vamos a entrar en un debate ahí complejo, ¿me entienden? Y decir, oye, pero ¿qué pasó con todos los otros? Entonces, lo importante es no generar una discusión innecesaria y menos entorpecer el trabajo de
los vocales, o sea, es que en el fondo eso, pues, recuerden que son personas que han estado 12 horas en el recinto, ¿ah? Es una cuestión ahí subjetiva importante tener presente. Probablemente los apoderados de mesa van a llegar al último nomás, pues al conteo, ¿no? Tengo una duda. Ya, ahí, mira, Francisco hizo una pregunta interesante. ¿Qué es lo que ocurre si alguien dice voto apruebo? Ya, ese sí está más rudo, ¿sí? Ese sí está más rudo. Esto es en blanco. Es un voto blanco. Este es un voto blanco, ¿cierto? Sí, es un voto blanco. Uno podría intentar objetarlo, ¿vale? Sí. O sea, lo que uno podría decir, oiga, pero si la persona quiso votar apruebo, o sea, bueno, si quedamos en que no íbamos a interpretar las leyendas, ¿cierto? Este es un voto que está en blanco. Entonces, este voto blanco igual tiene que dejarse en acta. Igual, siempre ustedes pueden dejar en acta eso. A juicio del apoderado tanto, un voto blanco fue calificado, o sea, un voto marcado, calificado como blanco y tenía la leyenda voto apruebo. Listo. Y eso ya hay, esa es la función del apoderado de mesa. No hay otra. No es pelear a muerte esto. Recuerden, no desgastarse en disputas innecesarias, ¿no? Hay que mostrarse dóciles, cooperativos con los vocales, puesto de que ya les mencioné que están ahí mucho rato, mucho rato. O sea, a mí me ha tocado ver elecciones en que era más corto, ¿no? Eran 8 horas nomás y ya estaban aburridísimos. Pues recuerden que ya estamos incluso en primavera, es probable que haga mucho calor ese día. Entonces hay una serie de factores que hay que tener presente a la hora de ir a pelear lo imperiable. ¿Ya? Eso. Me parece que quedó claro estos ejercicios, ¿no? ¿Sí? ¿Quieren probar alguno más? A mí no se me ocurre alguno más, así como... Si, por ejemplo, ponemos círculo en apruebo y círculo en rechazo, también sería nulo. O sea, si aparece eso, yo, lo que siempre yo recomendaría, primero proceder en 2 pasos. Primero, observar qué dice la mesa, ¿no? Eso es lo principal. Si la mesa toma alguna, por ejemplo, alguna calificación y dice que este es un voto nulo, o porque aquí marca 2 preferencias, ¿no? O dice un voto en blanco, en realidad es irrelevante. O sea, no, lo único que sí que hay que verificar que si lo califican como blanco, ver que no le vayan a poner por ahí un lápiz perdido, ¿cierto? ¿Me entienden? Y que después lo puedan cambiar de montón, ¿no? Eso. Pero yo creo que lo principal es observar, ¿cierto? Observar la decisión, la calificación de la mesa. Es ahí cuando el apoderado interviene, no antes. El apoderado no está calificando los votos, la mesa califica los votos. Entonces, dada por la mesa. Dígame. Otra consulta técnica. ¿Puedo ser también apoderada en una mesa de sufragios de hombres? Es que eso ya no existe, po. Las mesas son mixtas ahora. Ahora, no tenía idea. Sí. Y lo otro es que lo más probable es que les toque quienes sean apoderados o apoderadas, les va a tocar, ¿cómo es que se llama? Atender más de una mesa. Y eso ahí es complicado, ¿ya? Eso es lo que usualmente ocurre, ¿ya? Esperemos que en este plebiscito no ocurra eso, pero usualmente ocurre de que hay que atender 1, 2, 3 mesas, y eso es posible, ¿ya? Hay que... En ese caso, lo que hay que hacer es organizarse bien con los horarios de apertura, tenerlo bien anotadito. Si les toca, por ejemplo, revisar más de una mesa, tener claramente el número de la mesa, el horario de apertura, ¿cierto? El horario estimado de cierre para organizarse una estrategia ahí. Eso lo deberíamos coordinar entonces con nuestro apoderado general, ¿cierto? Exacto, con el apoderado general. El apoderado general va a preguntar eso en cualquier caso, ¿no? Lo va a preguntar. Mesa tanto, ¿a qué hora abrió? Y ahí él va a calcular y va a decir, mira, estimado de cierre, esto, ¿no? Sí. Ojo que si una mesa puede cerrar antes, si es que han votado todas las personas inscritas en el padrón. Eso raramente ocurre porque a veces hay personas que fallecen, están en el padrón y queda en blanco esa figura, ¿no? Bien, eso, yo no sé si quieren darle una vueltecita ahí.
Tengo una duda. Ok. Pero ¿a qué hora que, cómo se llama, el que está encargado del local llega, igual tiene que darse todo el rato? Sí, po, ese sí tiene que quedarse todo el rato. Ya, el encargado del local se queda todo el rato y los otros pueden llegar a la tarde. Sí. O sea, llegan en la mañana y después vuelven a la tarde. Claro, lo que se sugiere es presentarse una vez que la mesa se abra. Eso va a ocurrir entre las 8 y las 10 de la mañana, ¿cierto? No más allá de las 12, dijimos. Es importante presentarse ahí en un acto republicano donde digamos que se honra, digamos, este proceso eleccionario, ¿no? Presentarse a la autoridad que es el presidente de mesa. Una cuestión muy, muy interesante desde esa perspectiva de preservar, digamos, la democracia en la República. Bien, hay una reflexión, yo creo que para irse a pensar en esto, 20 años más, que lo que quiero contar a mis hijos, hijas, hijes o a mis seres queridos sobre lo que hice el 25 de octubre. ¿Ah? Eso, ahí está. Gracias. Vamos por el apruebo y la convención constitucional. Ahí termina. Oye, muchas gracias, Alejandro. Te quiero dar las gracias por haber accedido a darnos esta instructiva capacitación y les dejo invitados a todas las demás personas para que vayamos sumando con nuestros conocidos y personas que quieran participar. Si quieren incluir en este proceso, como dijo Alejandro, veníamos conversando anteriormente, tan histórico, importante y fundamental para todas las proyecciones que se tienen en esta nueva forma de cómo queremos construir este país. Ignacio, ¿quieres decir algo más? Ignacio se nos pegó. ¿Se pegó Ignacio? Estoy. Ahí, volvió. Hola Ignacio, ¿quieres agregar algo? No, una pregunta para Alejandro, ¿cómo podemos concretar, digamos, nuestras ganas de ser apoderados? ¿A qué nos dirigimos? Porque, por ejemplo, yo me inscribí como hace 10 días en la página de Chile Digno, ¿ya? puse mis datos, digamos, nunca me llegó, nadie me ha contactado Ya. hasta ahora, entonces, ¿cómo podemos proceder? A ver, yo puedo comprometerme en términos personales a hacer ese proceso, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es dejarle mi correo, ¿de acuerdo? Voy a dejar de compartir para verles. Voy a dejar mi correo aquí y ustedes me escriben y yo lo organizo. Lo dejan claro, como dice Ignacia, con Lucas Cáceres yo le hago llegar él es el representante en el que Chile decida. Ahí está mi correo. ¿Ya? Yo me comprometo a hacer ese enlace, digamos. Una pregunta, ¿tú tienes más o menos, has visto qué colegios son los más conflictivos? Ahora va a haber yo creo que va a haber una situación nueva en Viña del Mar, puesto de que se abrió una circunscripción nueva, que es Reñaca Abajo. ¿Ya? Esa circunscripción no existía hasta las elecciones anteriores, las elecciones presidenciales anteriores. Así que se estima de que por ahí puedan haber dificultades. O sea, en el sentido que Reñaca Abajo hay gente que usualmente en términos de cosmético, al menos por decirlo de algún modo, se identifica más con el rechazo. Pero no sé, o sea, yo creo que en realidad esto va a ser una elección importante y yo creo que todos los espacios van a tener sus bemoles, así que pero usualmente lo que ¿cómo es que se llama? Tiende a funcionar bien es votar y quedarse ahí en el propio local de votación. ¿Ya? Eso es como lo recurrente. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿No? Ignacio, ¿quieres agregar algo? Darle las gracias nomás a Alejandro por el tiempo que se dio de presentarnos súper claramente los detalles. No se preocupen, nada que agradecer, a mí me gusta mucho hacer esto. Vamos a seguir haciendo porque me parece que es importante, esto es parte de la cultura cívica, ir a debatir con respecto a la calificación de los votos es una cuestión interesante. Así que
siempre es muy nutritivo saber cómo es que se hace también esta versión de la política en el día mismo de la elección. Creo que un hito importante, pero yo creo que, y aquí me voy a permitir una reflexión personal, yo creo que lo más importante es mantenerse en estado de alerta frente al proceso convencional, que yo creo que es donde hay que seguir corriendo el cerco, como se dice. Juana Silva quiere preguntar. Tiene su micrófono silenciado, Juana. ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Oye, lo que pasa es que yo estoy en Santiago. Ya. Digamos, mi local de votación es ahí en el barrio Brasil. Ya. Quiero saber si yo puedo igual enviarte los datos a ti como para que tú puedas interceder, ¿sí? Sí. Ya, perfecto. Sí. No tengo ningún problema. Ya, gracias. Muy amable, gracias. Ya. Eso, no sé si tienen alguna otra duda. Mañana es un día importante también. Hay que mentalizarse para mañana. Hay cacerolazos también a las 8 y a las 12, creo. De hecho, hay una para marcha. tocar todo el día se van a reunir. Sí, es que acá en Viña estamos complicados porque estamos con cuarentena. Sí. Sí. Estamos en fase 2, recién. Oye, también para ir terminando, gracias a todos por su tiempo. Los invito también a ir haciendo campaña. Conversamos anteriormente, nos hemos encontrado con muchas personas, no saben todavía cómo votar. Los invito a bajar un poco de documentación que está en las redes sociales, de pronto desde tu pequeño espacio con tu impresora en la casa, poder pegar alguna hojita, algo, en puntos estratégicos como paraderos, como lugares de concurrencia pública, negocios, etcétera, etcétera. Esos chiquillos, ánimo, esta va a ser una semana que hay que jugársela ahí hasta el jueves para darlo todo, y nada, pues viviremos, volveremos y venceremos, y este es un bonito proceso, así que esperamos encontrarnos todos en los centros de votaciones, y como decía, muy importante, acá en la reflexión final, esto va a ser muy bonito cuando después se lo podamos contar a nuestros hijos. Los que están, me imagino que Nancy, Juan y yo sé, Cecilia participaron en algo tan fundamental como sí el no, así que esta es nuestra misión generacional de derrotar por completo todo el legado del tirano. Exacto. Muchas gracias por la convocatoria. Muchas gracias por la invitación. Sí. Vamos a enviar entonces más fechas para que sigamos sumando compañeritas para que podamos estar presentes en los locales de votación como apoderado y defendiendo los votos como corresponde. Muchas gracias, te pasaste. Muy bien. Un abrazo a todos y a todas.